Qué blanco eres. Hola y muy buenas. Hoy vamos a hablar del entrecruzamiento, del crossing over. Vamos a explicar un poco de genética en este vídeo. Voy a intentar que no sea aburrido y que sea también breve, para que la gente lo pueda comprender. Veréis, hay personas que afirman que el entrecruzamiento viene, por ejemplo, cuando juntas un Bruno con un Ágata o viceversa, te va a dar machos, pasa por todo, que llevan en su genotipo ya el gen ligado del Ágata con el Bruno, el cual te dará en la siguiente generación hembras Isabelas si lo juntas con un clásico, o directamente Isabelas si lo juntas ya con hembras Isabela. Luego está otra modalidad para sacar estos Isabelas, que es juntar un Isabela con un clásico, Isabela clásico, clásico Isabela, viceversa, y te va a dar también machos que van a ser portadores de Isabela. Algunos afirman que esos machos solamente son portadores de Isabela. Otros afirman que también son pasaportodos y que te van a dar Isabelas, te van a dar Bruno, te van a dar Ágatas y te van a dar clásicos. Efectivamente, los dos tienen parte de razón. Puede haber pájaros que te den solamente Isabelas, pero también puede haber pájaros que te den solamente Brunos, que te den solamente Ágatas, y luego también hay pájaros que, aunque vengan de ese cruce de clásico por Isabela, te pueden dar una descendencia un poquito más variable, pero solamente un poquito. Veréis, para explicar todo esto, lo mejor es hacer un esquema breve para que lo podáis comprender. Así que vemos el esquema y después seguimos hablando. Vamos a poner un ejemplo breve para que la gente lo pueda entender de una forma sencilla. En el crossing over, en el entrecruzamiento, tenemos dos tipos de casos, el legítimo y el ilegítimo. El legítimo puede ser un ejemplo, el Ágata por Bruno y viceversa, te va a dar una variabilidad regular lineal, y el ilegítimo es aquel cuando se junta un clásico por una Isabela. Si os fijáis en la descendencia, no salen los mismos patrones. En uno se repiten por bloques, que es en el ilegítimo, y en el otro, que es el legítimo, la variabilidad regular lineal le va a dar unas mutaciones diferentes por encima y por debajo de cualquier línea señalada. En este caso la flecha verde está señalando a la Isabela, pero por encima de la Isabela tiene a un Ágata y por debajo tiene al clásico, como señala las flechas verdes. Sin embargo, en el ilegítimo podemos ver en el patrón de la Isabela que arriba tiene otro Isabela que se repite en el mismo espacio que está ocupando la cadena de ADN. Por eso tiene menos variabilidad con respecto al legítimo. Como habéis visto en ese esquema, la misma aplicación se puede dar para las mutaciones Bruno, Ágata, incluso para la Satiné, aunque no salga en dicho ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que con los ilegítimos tenemos bloques en la cadena de ADN. Si tú tienes un fragmento de ADN así, y aquí tienes otro fragmento igual, si en este metes la secuencia del legítimo, vas a tener una mayor variabilidad de mutaciones que en la secuencia que has metido del ilegítimo. ¿Por qué? Porque los bloques repetitivos ocupan espacio en la cadena de ADN. Al ocupar espacio, cuando llegue de una punta a otra, no vas a tener la misma cantidad de variables que en este. Y cuanto más pequeño sea el fragmento de ADN, pues más se nota. Hasta que llega un momento que aquí se queda un bloque solo de una única mutación, y aquí sigues teniendo varias mutaciones, aunque sea el fragmento más pequeño. Eso hace que en la descendencia del legítimo tenga una constancia a la variabilidad mucho superior que la constancia a la variabilidad del ilegítimo. Todo esto que os hemos enseñado aquí y os hemos explicado, viene la fuente y el planteamiento fue hecho por genetistas y jueces portugueses hace varios años, en los cuales se basaron en lo que habían obtenido y llegaron a esa conclusión, en la cual la descendencia que viene del legítimo, como por ejemplo de un Bruno por un Ágata o viceversa, te va a dar una mayor variabilidad, va a tener también mejores resultados en cuanto al fenotipo, porque también ocurre algo, y es que en el ilegítimo, cuando se produce el desligamiento del Isabela, cuando se cruza con un clásico, estamos hablando de un desligamiento porque tienen que separarse.
Pues en esta descendencia ilegítima ocurre a veces que el Bruno o el Ágata pueden dividirse no al 50%, sino que puede haber variaciones del 60-40. Vamos a poner un ejemplo. Si el Bruno desligado de un cruzamiento ilegítimo entre un clásico y un Isabela, ese Bruno que se forma en la genética del ADN, vuelve a manifestarse y resulta que tiene un 60%, quiere decir que ha heredado el 50% de la mutación Bruna, más aparte, ha heredado también un 10% de la mutación con la cual estaba ligado antes, que era con la mutación Ágata. Lo cual, ese Bruno va a llegar a tener una tonalidad, cuando se manifieste en su fenotipo, va a tener una tonalidad bruna más clara de la cuenta. Y esto puede llegar a confundir a criadores, que pueden pensar que ese Bruno claro es una Isabela, o bien, también pueden confundir, porque en el sentido de que también te puede dar Isabelas que sean más oscuros de la cuenta, porque han perdido variabilidad en el sentido de que la defragmentación no fue al 50-50, sino que fue al 60-40, por poner un ejemplo. Y entonces obtienes Isabelas más oscuros que parecen Brunos y Brunos más claros que parecen Isabelas, o lo que es lo mismo. Esos son mutaciones producto del cruce ilegítimo, que también se llaman mutaciones bastardas, o en términos generales se llaman también mutaciones chapuceras. ¿Por qué? Porque confunde al criador pensando que tiene a lo mejor un Bruno que aparenta ser Isabela y que piensa que es Isabela, cuando vuelve a hacer la descendencia ve que solamente le dan Brunos y portadores, no le van a salir Isabelas, y en cambio con Isabelas apagados, que tienen una tonalidad muy oscura, te vuelven a salir Brunos, Ágatas, etc. Isabelas apagados que los tienen como si fueran Brunos. Y esto ocurre porque la defragmentación en el desligamiento no se ha producido al 50%, que es algo que suele pasar bastante, sobre todo en los cruzamientos que vienen de descendencia ilegítima, de descendencia que va por bloques. Con la descendencia legítima, lo que hacen los genes es, en vez de desligarse, se entrecruzan, pero a la misma vez se ligan, unen el Bruno con el Ágata para la formación del Isabela. Al unirlo, pues se coge lo que hay. Se coge lo que hay para hacerlo. No se desliga, sino que se une. Y al unirse suelen salir más constantes, aparte que la variable es constante. Es una sucesión de mutaciones equitativas que nunca se repiten ni por encima ni por debajo de unas de otras. Y esto da más constancia y más, digamos, estabilidad a las mutaciones. El ilegítimo es más inestable en ese aspecto porque puede heredar en el desligamiento diferentes porcentajes que sean desiguales en ciertos momentos de la formación de la meiosis. Y nada más, simplemente explicar un poquito de genética. Espero que no haya sido muy aburrido. No suelo hacer vídeos de genética precisamente por ello, porque hay gente que le aburre, pero en este caso pues he querido compartir con vosotros un poquito de algo que, bien utilizado, te puede dar unos resultados más constantes y que a la misma vez, en caso de que tengas una descendencia ilegítima y te salgan Brunos muy claros o Isabelas muy oscuros, que sepas el motivo de por el cual vienen. Un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.